buenas tardes a todos. Bienvenido al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y bueno, pues hoy tenemos un tema interesante y de gran novedad, como es el autismo, ¿no? El síndrome pues de TEA, que tenemos aquí al mayor experto de Madrid, yo creo, José Luis, ¿verdad? Es José Luis Cabar Cordopico, es psicólogo educativo y neuropsicólogo. Además es coordinador de la Comisión de Sanidad en Autismo Madrid y quizá lo más cercano a nosotros pues es orientador en un centro específico de TEA de la Fundación AUCABI. Y yo creo que realmente eres la persona indicada para hablarnos de todo este tema del autismo que realmente nos interesa mucho y bueno, pues vemos lo que nos dices y lo que nos cuentas y aprendemos de ti. Así que nada, muchas gracias por venir y estamos escuchándote. No, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Claro, después de esta presentación se nota que es amigo. Pues nada, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y con gente querida y gente a la que admiro, que han sido mis compañeros durante muchos años en la Junta, ¿no? Entonces, la propuesta inicial del tema del que yo voy a hablar, hablaba de detección y de diagnóstico. Luego hubo un cambio porque me dijeron, oye, habla también de intervención. Entonces he hecho ahí un mix y a ver si resulta de utilidad, ¿no? Porque yo creo que más allá de la etiqueta, más allá del diagnóstico, cuando hacemos una evaluación, la finalidad principal es detectar necesidades. Es decir, saber cómo podemos ayudar a la persona con autismo. Y creo que hay que poner en valor el contexto escolar. El contexto escolar nos ayuda a complementar la valoración psicométrica y tiene unas singularidades que no tienen otros contextos. Ahora que es prescriptivo el informe médico, sí, pero la persona, el psicólogo que va al centro, que está en el centro, que trabaja como orientador, o los equipos, hay aquí personas de los equipos que van a observar. Esa observación, esa valoración contextual y funcional es absolutamente insustituible, ya lo decía Ángel Rivière, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando primero, situándonos, dando algunos datos del trastorno del espectro del autismo, personas con TEA y de las necesidades educativas. Luego nos centraremos en el proceso de evaluación, que la evaluación no solo tiene la finalidad de hacerse con la finalidad diagnóstica o de detección, como decía antes, y hablaremos también algo de intervención. De manera que, para empezar, unos datos. En los últimos años ha habido como, si me permitís la expresión, una cierta deriva sensacionalista, en el sentido de que las tasas de prevalencia de autismo es poco menos que se hablaba de una epidemia. Este es un trabajo muy reciente, del año 2022, en que se revisan 71 publicaciones científicas a nivel mundial sobre prevalencia en autismo. Y lo que nos dice es que la prevalencia, que antes se hablaba de una prevalencia conservadora, hablamos de un caso por cada 100 nacimientos, ¿de acuerdo? Que es alta, pero no tan alta como esas cifras de los CDC de Estados Unidos, pero ya es una cifra importante. Y lo que veis abajo es un proyecto, el proyecto ASDEU, que coordinó un especialista español, Manuel Posada, a nivel europeo, que lo que hace es estudiar datos de confiabilidad, o sea, criterios de las investigaciones sobre prevalencia, ¿no? Los cuales serían los mejores criterios de confiabilidad que deberían de cumplir estas investigaciones. Y entonces tenemos estos datos que veis ahí, ¿no? Una ratio hombre-mujer de 4:2. Antes hablaba que había más hombres, más varones que mujeres, pero ahora se está, digamos que con el mayor diagnóstico, que hablaremos un poquito de ello, de mujeres, que sabemos que las chicas pasan a veces más desapercibidas por distintas circunstancias, pues parece que ahí se ha equilibrado un poco más la ratio. Esa tasa, sabemos que hay 33% de personas con discapacidad intelectual asociada, y en total 4,5 millones de personas con TEA en la Unión Europea, ¿no? Son datos importantes para contextualizar. Y estos otros datos de la Confederación Autismo España, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, nos dan datos de que ya el alumnado con TEA es el más numeroso del total de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad.
¿de acuerdo? Un 28,1%. Y ese es el número de alumnos en ese curso que veis abajo, de alumnos con autismo, que cursan enseñanzas no universitarias, que es una cifra importante. Hablamos de 57.104 niños y 8.894 niñas. Parece que en los últimos datos que tenemos ha habido también un incremento en cuanto al número de niñas evaluadas. Lo que sí es llamativo, y hay que relacionarlo con los datos anteriores de prevalencia, es ese incremento del 263% desde el curso 2011-2012 de alumnos con TEA. ¿De acuerdo? En la Comunidad de Madrid, curso 2021-2022, acaba de salir un trabajo que ha publicado la Confederación. Hablamos de 7.633 alumnos con autismo, en educación especial 1.035, en educación integrada 6.598. Y probablemente hablemos de un número mayor si consideramos las personas que todavía no están diagnosticadas. Y parece que hay, lo comento así como de pasada, ¿no? Hay chicos que tienen un TEA subclínico, que presentan, esto en los equipos saben muy bien de lo que hablo, es decir, presentan características de TEA sin cumplir el criterio clínico, pero eso tiene un impacto en su vida y evidentemente un impacto en la educación, ¿de acuerdo? Para definir, cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo, para que todos nos enteramos, hablamos de un trastorno del neurodesarrollo que tiene una etiología multifactorial, se debe a factores genéticos y a factores ambientales, que tiene un origen prenatal y que se define por la conducta observable, en base a dos tipos de indicadores: los déficits de comunicación social recíproca, que veis ahí, y comportamientos repetitivos e intereses limitados, intereses restringidos, y cuyas manifestaciones son muy variables. Lo vamos a ver, y a eso es a lo que llamamos espectro. Es decir, trastorno del neurodesarrollo, que no es una foto fija, hay una serie de alteraciones en un momento o en varios momentos, como vais a ver, del neurodesarrollo, y es un proceso dinámico, porque estas alteraciones continúan a lo largo del ciclo vital de la persona con autismo. No es la encefalopatía estática no filiada que hablábamos o que hablaban los especialistas cuando yo empecé a trabajar. No, de estática nada. Eso se va modificando y hay distintos trabajos, ahí os pongo algunos ejemplos, no vamos a profundizar, pero que sí nos hablan de este proceso dinámico que hace que haya alteraciones a nivel cerebral de distinto tipo: hipoconectividad, hiperconectividad, macroencefalia, es decir, hay como distinto nivel de evidencia, ¿no? Y como en otros trastornos del neurodesarrollo, lo que está pasando, o lo que puede estar pasando, eso es lo que veis ahí. Es decir, hay una serie de alteraciones genéticas que en combinación con factores ambientales van a producir trastornos neuroquímicos, inmunológicos en ese cerebro en desarrollo, y va a producir alteraciones en la estructura y la función del sistema nervioso central. Es decir, hay redes que están alteradas, ¿de acuerdo? No solo hablamos de regiones, de zonas concretas que son el origen del autismo, sino que hay redes más amplias que hoy sabemos, hay datos importantes que nos están diciendo, evidentemente no está todo alterado, salvo en personas con una discapacidad profunda, que ahí ya es muy difícil diferenciar qué es una cosa de otra, ¿no? Sino redes que cada vez se van definiendo mejor, ¿no? Y esto va a producir alteraciones en procesos psicológicos, que es lo que veis ahí abajo y que vamos a hablar después, ¿no? Lo importante de todo esto es que va a tener un impacto en la vida de la persona y va a producir dificultades en habilidades adaptativas, que son las necesidades educativas especiales, eso está claro, pero por otro lado también va a producir, porque el cerebro va a compensar, haberes o capacidades, ¿no? Y no solo va a producir, sino que esa persona, con independencia de eso, tiene unos saberes y unas capacidades. Una persona que se desarrolla en contextos físicos y en contextos sociales, y remarco esto porque estos contextos van a darnos claves para poder intervenir desde ellos y para poder ayudarles. De manera que, sin profundizar mucho, pero por poner datos recientes sobre modelos que nos explican qué puede estar pasando, en el origen prenatal, parece que cuando empieza esto, entre el primer y segundo trimestre de embarazo, parece que hay un momento, ¿no? Y entre el segundo trimestre e inicio de la vida postnatal hay como un segundo momento en el que se producen las cosas que os voy a comentar rápidamente, ¿no? Es decir, es como un multiproceso, multietapas en el origen del autismo. Y lo que está sucediendo es que hay una proliferación de células precursoras de lo que luego van a ser las neuronas,
y hay alteración en la neurogénesis, en la migración de esas neuronas que tienen que colocarse en determinadas capas del cerebro, en su destino, en el destino cerebral, pero luego sucede entre el tercer trimestre y el comienzo de la vida postnatal alteración en la arquitectura de esas neuronas, ¿no? Las ramitas, las hojas, las ramas de esas neuronas, pues hay como alteraciones en esa arquitectura y evidentemente en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Lo que sí es un dato a lo mejor que muchos no conocen, pero que ahora se empieza a hablar, es que parece que estos genes implicados, que tienen distintos orígenes genéticos, y por eso es lo difícil del autismo, ¿no? Hay como distintas líneas a nivel genético que pueden dar lugar al autismo, distintos factores dentro de la propia genética. Parece que no solo se expresan en el cerebro, sino también que se pueden expresar en otros órganos y tejidos. Hasta ahora no sabemos si eso es común a todas las personas con autismo, pero sabemos que hay un porcentaje de personas con autismo en que esto es posible, y a lo mejor esto nos ayudaría a explicar otros trastornos de los que no habla el DSM-5 y que sabemos que aparecen en las personas con autismo. Para no perdernos, hablábamos de trastornos de neurodesarrollo, que sucede en una etapa prenatal y en inicio de la vida postnatal, y que se define por indicadores conductuales que son de los que nos habla la CIE-10 y el DSM-5, que son los que veis ahí, ¿no? Dificultades persistentes en la comunicación social y comportamientos repetitivos de intereses restringidos y alteraciones sensoriales, digamos que son los dos grandes indicadores. Y ahí os pongo trastornos motrices, porque no aparece en el DSM-5, pero sabemos que las personas con autismo tienen trastornos motrices de distinto tipo, y esto tiene una implicación a nivel educativo, a nivel de lo que hacen en los coles, pero a nivel de habilidades adaptativas, a nivel de lo que hacen en su vida diaria, tienen un impacto importante. Con lo cual, de forma resumida, podemos decir eso que veis ahí, ¿no? Esos son los indicadores del DSM-5 que tienen que ser clínicamente significativos, evidentemente. Tienen que afectar a la vida de la persona, hacer sufrir a la persona o a su entorno familiar. Entendiendo aquí que hay una parte de haberes o capacidades que también vamos a comentar, ¿no? No nos queremos quedar solo en el déficit, pero sabemos que hay alteraciones en la reciprocidad socioemocional, es decir, digamos que hay dificultades a la hora de utilizar y comprender las claves que regulan las interacciones sociales. En algunos casos se ven dificultades en la intención comunicativa en casos de personas que utilizan de forma instrumental cuando son pequeñitos, por dar algunos apuntes al adulto para conseguir algo que quieren, pero no lo utilizan de manera intencional. No hay una intención a la hora de comunicarse, sino que lo utilizan como un objeto, ¿no? En algunos casos. Tanto en esos casos como en personas que tienen otro perfil, están alterada la dificultad para compartir intenciones, para compartir afecto, para compartir emoción. Eso está alterado. Alterado no significa que no esté o que sea un déficit de todo o nada. Veremos que esto no es así. También podemos encontrar dificultades en las personas que tienen lenguaje a nivel de conversación en los dos sentidos, ¿no? Como dice un logopeda amigo, la conversación es como una partida de tenis, ¿no? Hay que mantener la pelota sin que se caiga en el mayor tiempo posible. Y hablamos de los turnos de conversación, de compartir un tema, de tener en cuenta el interés del otro. Bueno, estas cosas que estoy comentando sabemos que pueden ser difíciles para las personas con autismo, como lo son la comprensión, veis el segundo punto, la comprensión y expresión de lo que es el lenguaje no verbal. Es decir, tanto entender los gestos, la mirada, la expresión facial del otro, como utilizar esos mismos gestos, esa expresión facial y coordinar lo que es el lenguaje oral con el lenguaje gestual. Y una cosa que sí se observa, que a lo mejor en otras personas que no tienen autismo, que tienen otros trastornos del neurodesarrollo y no tienen un desarrollo de lenguaje oral, pero son capaces de compensar con gestos esa ausencia de lenguaje oral.
Aquí la dificultad es comunicativa y hay una dificultad en el uso de gestos que, por ejemplo, nos hablan de dos elementos que son importantes y vamos a comentarlo después a la hora de la detección, que es la utilización de gestos para pedir, los protoimperativos, y gestos, sobre todo los gestos protodeclarativos, que es señalar para compartir información. Son gestos que realmente nos están hablando de una intención comunicativa en la persona que los utiliza, intención comunicativa hacia el otro. Y sabemos que esos indicadores pueden estar alterados en las personas con autismo. El desarrollo y mantenimiento de relaciones es otro aspecto importante. Esto se ve desde los juegos, cuando los niños son pequeñitos, en los juegos motores sociales, que tienen una cadencia, que tienen unos índices de anticipación, de demanda, de reciprocidad. Ahí vemos que están teniendo dificultades, pero cuando se hacen mayorcitos en juegos como el escondite, juego imaginativo en la que uno tiene que tener en cuenta el papel que uno tiene en el juego, el papel social. Yo corro, la otra persona me persigue y hay un cambio un baile en los roles, ¿no? Y ese realmente es el significado social del juego. Yo cuando me escondo para que me descubran, y eso es lo emocionante del juego. Y eso vemos que en personas con autismo puede estar alterado, pueden tener más dificultades. ¿Qué decir de el hacer amigos, ¿no? Donde la comunicación, pero la motivación social también es importante, y vemos que cuando se van haciendo mayores pueden tener dificultades a la hora de establecer relaciones de amistad. O el ajuste al contexto social, es decir, al actuar en un contexto y cambiar de registro en función del contexto. Actuar de forma diferente en la cafetería de lo que yo estoy ahora mismo actuando para vosotros en función de lo que esperáis por lo que nos va marcando el contexto, ¿no? Algunas pinceladas, todo eso tiene que ver con las dificultades persistentes de la comunicación social. Y sabemos que hay otro eje que son los comportamientos repetitivos, tienen que ver con conducta repetitiva a nivel motor o a nivel verbal. Hablamos de movimientos repetitivos con partes del cuerpo o con todo el cuerpo, las estereotipias motoras, o las ecolalias, los rituales verbales, es decir, la persona espera que tú digas, repitas o respondas a lo que te dice en un orden determinado, ¿no? Y tienes que hacerlo y además lo hace de forma con una cierta ansiedad porque tú completes esa frase, ¿no? Esta conducta repetitiva tiene diferentes funciones. A veces lo hacen para regular su ansiedad, en otras ocasiones lo hacen cuando tienen un entorno pobre de estímulos para subir su nivel de activación. Es decir, hay distintas explicaciones. Y lo que veis ahí, la inflexibilidad como algo transversal, es decir, la inflexibilidad es la respuesta, las dificultades que tienen con los cambios de profesora, los cambios de rutina, los cambios de elementos de su entorno, ¿de acuerdo? Pero es que esta inflexibilidad, pongo que es transversal porque no solo afecta a eso, sino que también vemos esta inflexibilidad en el lenguaje, es decir, como en diferentes áreas, ¿no? Es algo como muy distintivo en las personas con autismo. Intereses, una restricción de intereses, hablamos de intereses, de restricción de intereses en intensidad y foco. En intensidad, una persona puede tener, y es absolutamente legítimo, un interés en los animales y saber más de animales que Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? El problema es cuando eso te pasa las 24 horas y eso contamina otras esferas e interfiere con tu funcionamiento diario, ¿no? En cuanto al foco, es cuando los intereses son diferentes a los intereses de tus compañeros. Es decir, los intereses de Raúl, que le encanta ir al cementerio, y entonces en los nichos, las inscripciones en las lápidas se las aprende de memoria. Y entonces es algo que le fascina y le encanta, pero que no puede compartir con sus compañeros. Y evidentemente el tema es un poco... Nos encontramos también con alteraciones sensoriales que pueden ser muy discapacitantes, ¿no? La hiperreactividad a la estimulación sensorial, que por cualquier canal sensorial, la hiporreactividad
o la fascinación estimular. Es decir, a veces la hiporreactividad puede hacer que, sobre todo en el ámbito sanitario lo vemos, que puedan tener lesiones que no se diagnostican, y el no diagnosticarlo supone un agravamiento de la patología, sobre todo en personas que no tienen habilidades comunicativas para poder expresar lo que les está pasando, ¿no? Pero la hiperreactividad sucede en un entorno como el entorno escolar, el bullicio, los estímulos, un montón de estímulos que hacen que a veces, por tener eso que veis ahí, hiperacusia, es decir, sonidos de baja intensidad, que se perciben como excesivamente intensos o dolorosos. Cada vez vamos definiendo mejor estas dificultades, pero hay personas que tienen misofonía, es decir, respuestas emocionales excesivas a estímulos particulares como toser, masticar, carraspear, que a veces a nosotros también nos producen como cierta incomodidad, pero en este caso es una respuesta, digamos, como más marcada, ¿no? Como más exacerbada. O la fonofobia, que es una fobia específica al sonido, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta para poder intervenir, ¿no? Que estas cosas se dan. Y cada vez, esto es un trabajo de 2022, cada vez vamos conociendo más datos, y lo importante de esto es la interferencia que supone en las actividades y participación de la persona, ¿no? Ahí veis alteraciones motrices que comentaba antes de distinto origen, ¿no? Que pueden afectar al tono, al equilibrio o a la coordinación motora. Bueno, unos datos para ir situando, ¿no? Lo que vamos a comentar. Mirad, en cuanto a la comunicación y al lenguaje, veis que hay personas con autismo mínimamente verbales, es decir, no construyen oraciones, tienen un vocabulario reducido, un vocabulario oral reducido, y no hacen lenguaje oracional. Se considera que se les llama, antes se hablaba de no verbales y no era una expresión correcta, mínimamente verbales, pero veis ahí que personas verbales con déficit lingüístico asociado, veis ahí los porcentajes, un 45%, y verbales sin déficit lingüístico asociado un 25%, ¿no? En los tres casos sí encontramos que por debajo de esas dificultades hay una cosa que comparte, que son las dificultades comunicativas, porque las dificultades comunicativas de las personas con autismo, más allá del lenguaje, de lo que observamos conductualmente, de lo que observamos externamente, tiene que ver con déficits sociales, cognitivos y lingüísticos que van por debajo de esa conducta observable, y que nos están explicando, como lo que veis ahí, ¿no? Que yo me preguntaba cuando yo empezaba a trabajar en esto, ¿por qué no hablan las personas con autismo que no tienen lenguaje oral, ¿no? Y hay varias hipótesis. Hay otros trastornos que pueden estar asociados, apraxia, agnosia, como palabras, ¿no? Pero que nos definen qué dificultades, ¿no? Como veis, hay un espectro muy amplio de habilidades de comunicación y lenguaje, y en la capacidad intelectual veis ahí que nos encontramos con personas con altas capacidades y autismo, y personas muy gravemente afectadas a nivel intelectual, con una discapacidad intelectual importante, y todos tienen autismo. Con lo cual nos podemos encontrar, como dice el DSM, nos habla de grados, nos habla de dimensiones, el cómo esas dificultades de las que os hablé se manifiestan en cada persona con diferencias de grado. Y nos encontramos en la izquierda una persona que tiene un CI normal, que tiene un buen desarrollo del lenguaje, que tiene una hiperreactividad al sonido y tiene una motivación social enorme, pero tiene dificultades cuando interactúa con su grupo de iguales, porque eso le genera mucha ansiedad, ¿no? El estar como atendiendo a distintas conversaciones al mismo tiempo. Bueno, hay una serie, esto es un chico que estuvo en nuestra fundación, ¿no? Y yo quería comentar algunos datos. Tiene dificultades mentalistas y tiene dificultades ejecutivas, de autodirección, ¿vale? Se ha sacado ahora ya un título universitario y es una persona que tiene un grado de autonomía importante, pero que sigue teniendo dificultades y necesita apoyos, ¿no? Este chico recibió escolarización en un centro ordinario con apoyos, y es el prototipo de lo que la DSM habla de TEA nivel 1. TEA nivel 1, nivel 2, nivel 3 habla de distinto grado de apoyo. Necesita un apoyo, más apoyo o mucho más apoyo, es decir, apoyo notable o apoyo muy notable. A la derecha veis otro chico con el que trabajé en un centro donde yo empecé, ¿no? Tiene una discapacidad intelectual ya mucho más importante, sin lenguaje oral,
no tiene intención comunicativa. Las personas no le interesan mucho, pero los objetos y sobre todo una serie de televisión muy concreta, una escena muy concreta, un punto muy concreto que repite una y otra vez, le encanta, ¿no? Y tiene muchas dificultades con los cambios y exige el vivir con unas rutinas extraordinariamente marcadas de las que los que conviven con él no se pueden salir, ¿no? Tiene una hiporreactividad al dolor y un síndrome sistémico que no es autismo, pero que se da asociado al autismo, ¿no? Y que recibe, como necesita esos apoyos, está escolarizado en un centro de educación especial, ¿no? Las diferencias de unas personas a otras, las necesidades de unas personas a otras con autismo son enormes, ¿no? Lo importante es que por debajo de esos indicadores conductuales que nos habla la DSM hay una serie de procesos de los que apenas nos habla la DSM y que nos están explicando lo que sucede en la parte superficial, en la conducta observable, ¿no? Que es lo que veis ahí, ¿no? Los procesos que tienen que ver con la motricidad, con la comunicación, procesos sensoriales, la cognición e interacción social, habilidades de autorregulación emocional, autorregulación social, autorregulación cognitiva, que sabemos que las personas con autismo pueden tener dificultades a estos niveles. Y nos dice el compañero que conocéis todos, Francisco Rodríguez Santos, que habría como 3 espectros a nivel de esos procesos, ¿no? Un espectro que tiene que ver con las habilidades de cognición social, desigualmente alteradas en ese espectro en función de la persona con autismo, un espectro de funcionamiento ejecutivo, y otro que tiene que ver con la percepción y acción, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con los aspectos sensoriales y con los aspectos motrices. De manera que, y traducido al cristiano, como nos decía la compañera Rosa Ventoso, quería rescatar estos que me parecía muy bonito como ella lo explicaba, ¿no? Era una gran especialista en autismo. Para poder ayudar a las personas con autismo tenemos que entender su mente, cómo funciona su mente. El primer paso es entender para poder ayudar. Entonces ella hablaba, evidentemente no se puede generalizar y sintetizar una diversidad, algo tan enorme, en unas pocas palabras, pero hablaba de, tienen más preferencia por estímulos físicos que por estímulos sociales, ¿de acuerdo? La empatía emocional, el sentir con el otro, está alterada, pero no está ausente. Y hoy lo sabemos, ¿eh? Hoy empezamos a saber cosas que antes se hablaba de que había déficits, se hablaba de déficits de todo o nada, y realmente no es así, ¿eh? El apego está en todas las personas que tienen espectro del autismo. Y esa empatía emocional puede estar alterada, por ejemplo, en las emociones negativas sabemos que pueden tener más dificultades, en las emociones positivas a veces no tanto. Y en ocasiones lo que les sucede es que hay una hiperempatía que hace que se alteren demasiado, por daros algún pequeño detalle. A veces la conexión entre los deseos, las intenciones y las palabras es más difícil para ellos. Es decir, a veces tenemos la experiencia de personas con autismo que tienen un buen desarrollo del lenguaje oral y aún así les cuesta expresar sus vivencias internas, traducir en palabras lo que tienen ahí, ¿no? Decía, ante los cambios, y como veis, la parte de la izquierda tiene que ver con ese primer polo de criterio, con esos primeros criterios de la DSM, y la de la derecha coincidiría digamos, con el eje 2. Ante los cambios, asociación simple, es decir, lo que les pasa a las personas con autismo que tienen intolerancia a la incertidumbre, y entonces lo que hacen es, para compensar estas dificultades, pues lo que hacen es establecer cosas como asociaciones simples que les permiten predecir y anticipar lo que va a pasar, y saber que yo hago una cosa con María Ángeles y hago otra muy diferente con Antonio, ¿de acuerdo? O actúo de una manera específica en un contexto determinado y siempre así, y eso no lo puedo trasladar a otro contexto, los problemas de generalización. Sabemos que la repetición a veces se relaciona con las dificultades para anticipar el futuro, y en el contexto escolar lo que sucede es que les cuesta inhibir lo que han aprendido, porque para ser flexible y aprender algo nuevo, primero tienes que parar, ¿no? Y a veces les cuesta, esos procesos de inhibición les cuestan, y por eso tienen dificultades con lo nuevo.
hay una preferencia, no en todos, pero hay una preferencia por las imágenes frente al lenguaje, y utilizan una lógica con principios fijos. Eso que veis ahí, lo veis muy chiquitito, es el algoritmo de cómo hacer amigos de Sheldon Cooper, ¿vale?, de la serie Big Bang Theory. Entonces eso, una interacción social muy compleja, que no se guía por una lógica mecanicista, pues él lo hace, utiliza un algoritmo, ¿no? Pero esta lógica de principios fijos, con la que funcionan bien las personas con autismo, luego nos ayuda cuando trabajamos con ellos con determinados guiones sociales, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que a veces la conducta que nos desconcierta es un vago, tarda en responder a instrucciones, etc. Por debajo de esa conducta pasan esas cosas que veis ahí, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? Dificultades de anticipación, de comunicación, bueno, como ejemplo. Si por no cargar las tintas en los déficits es muy importante, son muy importantes los saberes o capacidades de las personas con autismo. Y sabemos que, hablaremos ahora de la evaluación, las habilidades visoespaciales, la atención al detalle, la memoria de episodios en relación a lo que vive uno mismo, ¿no?, de situaciones que ha vivido y que recuerdo esa escena, recuerdo esa situación, o la memoria semántica. Sabemos que hay personas en las que son un punto fuerte, ¿no? Como decíamos antes, el razonamiento lógico, la perseverancia, que es una fortaleza psicológica de la que habla la psicología positiva. Cuando algo les interesa pueden ser el mejor trabajador, la persona que puede estar más concentrada en lo que están haciendo, ¿no? O el gran conocimiento sobre sus temas de interés, y en algunas habilidades especiales, que lo vemos, es un porcentaje pequeño, pero sabemos que pueden tener habilidades especiales en relación a idiomas, dibujo, calendarios, etc., ¿no? De acuerdo de manera que eso se traduce en unas necesidades educativas en diferentes áreas que comentamos antes. Bueno, para que nos dé tiempo, yo no sé cómo vamos, yo creo que bien. Eso es como el preámbulo de lo que viene a continuación, que son los dos apartados, por decirlo así, o los dos temas fundamentales de la ponencia, ¿no? El proceso de evaluación. Bueno, uno de los modelos que nosotros es el que seguimos en nuestra fundación, es el modelo de la CIF. Y lo que viene a decir el modelo de la CIF es que el trastorno del espectro del autismo va a tener un impacto en las funciones y estructuras corporales de la persona, ¿no? Dentro de esas funciones y estructuras corporales están las funciones psicológicas, de las que vamos a hablar, porque es lo que nos toca, somos psicólogos, los procesos psicológicos, no solo cognitivos, los procesos psicológicos, y eso va a tener un impacto en las actividades y participación de la persona, es decir, pueden producir limitaciones en las actividades de la vida diaria, habilidades de la vida diaria, y restricciones en la participación en los contextos en los que esa persona desarrolla su vida. De manera que hay unos factores que veis a la derecha, que son los factores contextuales, que en función de cómo sean y en función de lo que nosotros hagamos pueden aumentar la discapacidad o disminuir la discapacidad. Hablamos de barreras o de facilitadores. Es decir, hay factores personales de la propia persona, es decir, las habilidades que tiene la persona, el trabajo que se ha hecho previamente, las intervenciones que se han hecho previamente con esta persona, etcétera, etcétera. Y hay factores ambientales como las oportunidades que tenga, las actitudes de los profesionales o del entorno social, o los apoyos personales que pueda tener esta persona, que pueden tener un impacto importante en el desarrollo de la persona, y lo que decíamos antes, en incrementar esa discapacidad que puede estar presente, o disminuirla. De manera que en los contextos educativos la evaluación, más allá de la etiqueta, nos permite identificar lo que os decía al principio, las necesidades educativas, es decir, cuáles son las barreras. Tenemos que detectar cuáles son las barreras para el aprendizaje y para la participación de esta persona en este contexto, y posibilitar el proporcionarle apoyos que optimicen sus aprendizajes, su participación y la calidad de vida, ¿no? De manera que en el proceso de evaluación tenemos por un lado el alumno, tenemos que evaluarlo, tenemos que evaluar los contextos en los que el alumno interactúa.
tenemos que valorar sus necesidades educativas y, evidentemente, los apoyos que necesita. ¿De acuerdo? Esto que veis ahí, que es como una hoja de ruta, es lo que Autismo Europa nos dice de cuál es la hoja de ruta que tenemos que seguir en una evaluación en autismo. Y yo he añadido como dos aspectos que veis en negrita, y que tiene que ver con procesos no solo cognitivos, sino psicológicos de manera más amplia, y veis al final el contexto escolar, ¿de acuerdo? Lo he puesto porque entiendo que aquí hay personas que tienen experiencia en autismo y otras que no, ¿no? Entonces, para que todos tengan una idea, ¿no? Y partimos de tener datos sobre la historia de la persona, la historia educativa, pero no solo, del desarrollo, de las intervenciones previas. Recuerdo un chico que vino de Estados Unidos, se escolarizó en nuestro centro y venía de un trabajo conductual muy ortodoxo, ¿vale? Porque dentro del ABA, el trabajo, hay como muchas... digamos que la intervención conductual, por decirlo así, que se engloba dentro de ese paraguas, hay como muchas escuelas. Venía de una que era como muy ortodoxa, entonces venía un chico que trabajaba muy bien en mesa, en las tareas que le presentabas, funcionaba fenomenal, pero era muy poco espontáneo, muy poco comunicativo, y cuando le cambiabas de situación tenía unas dificultades enormes. Evidentemente ese método le proporcionó, en su caso concreto, una ayuda para determinadas cosas, pero digamos que también contribuyó a la aparición de otras dificultades de otro tipo. O sea, todos los métodos tienen sus puntos fuertes y sus puntos no tan fuertes. Y es importante conocer esa historia, también la historia familiar y la salud, ¿no? Cuando hablamos de evaluación del autismo, hablamos de una parte que tiene que ver con la detección, y ahí os he puesto el algoritmo diagnóstico, que es el que utilizamos, sobre todo para economizar y para hacer las cosas de manera que los que realmente reciban diagnóstico sean los que previamente tengan muchas banderitas rojas que nos indiquen aquí es prescriptivo hacer un diagnóstico, porque no todas las personas que tienen tenemos sospechas de que tienen autismo, sobre todo cuando son pequeñitos y comparten cosas con otros trastornos que no son autismo, hay que hacerles un diagnóstico. Pero tenéis ahí tenemos una serie de escalas que están a disposición de todos vosotros, que tienen que ver con la vigilancia en el desarrollo, la ICEA. Sigamos el desarrollo, veis ahí, que es una aplicación de los CDC de Estados Unidos. Os podéis descargar la app y os puede dar una imagen de cómo está siendo ese desarrollo entre los 0 y los 5 años. Y ya tenemos, cuando ya tenemos ciertos datos como de sospecha de autismo, hay unas pruebas de screening, que es como un pantallazo, nos hacen una foto, que son los que veis ahí a la derecha, ¿no? Entre otras, ¿no? El MCHAT-R, MCHAT-RF, es decir, es una escala que tú vas haciendo con los padres, con los cuidadores, y es de sí, no. ¿Su hijo señala cuando tal? Sí, no. ¿Su hijo? Bueno, esto se ha ido mejorando, su sensibilidad y su especificidad, y luego, como en pruebas que se utilizan también en psicología clínica, se ha hecho un algoritmo con ejemplos, ¿no? Que le vas dando ejemplos para ir precisando esa respuesta y para ir mejorando la fiabilidad de esa respuesta, que es eso que veis ahí del MCHAT-RF. Y hay otro que es el QCHAT, que utiliza escalas tipo Likert, que no es de sí y no. Y la escala tipo Likert tiene una cosa interesante, que es como que tiene distintos grados, nos puede aprender, nos puede ayudar a identificar algo que es dinámico y que va apareciendo, ¿no? Y que a lo mejor ahora aparece, pero es un poco, pero luego puede ser un poco más, no sé si me estoy explicando. Eso es interesante. Y el SCQ, a partir de los 4 años, con 2 años de edad mental, que es una prueba también interesante, tardas muy poco tiempo en pasarlo y nos da unos indicadores que nos dicen, oye, pues mira, merece la pena que pase a un diagnóstico, una evaluación más especializada, ¿no? Pero si hablamos de indicadores clave, ¿cuáles serían 3 indicadores clave entre los 9 y los 18 meses? Lo que veis ahí, el no señala para mostrar. Te estoy señalando y estoy compartiendo algo contigo, ¿vale?
Eso ya se presupone que esa persona que hace eso tiene una intención comunicativa cuando lo está haciendo, ¿no? No muestra miradas de referencia conjunta, no te mira a ti, no mira al objeto, no te mira a ti, no hay ese cuando la mamá señala, no mira el niño hacia donde está señalando, es decir, mirar un juguete y mirar al adulto, ese alternar de la mirada en esas situaciones, o no hace juego simbólico. Entonces, aquí lo importante es empezar la intervención incluso sin haber recibido un diagnóstico, porque esto sabemos que mejora la evolución y el aprendizaje, ¿no? Esto es importante. El error que utilizar estas pruebas y decir, no, ya estoy casi seguro que tiene autismo, y eso no se debe hacer. Os recomiendo esta página, Autism Navigator. Es muy interesante porque viene como distintas áreas y os vienen ejemplos, os abrís una cuenta, es gratuita, y podéis ver indicadores de riesgo en personas como este niño de la derecha, no sé si lo podéis ver ahí, a ver si lo podéis ver, el niño de la derecha que tiene mirada, conductas de atención conjunta, mira a la mamá, mira a la experimentadora, a la terapeuta. A ver si lo podéis ver, intentad mirar uno y otro, porque si no, ¿veis? Coge el objeto y mira a su mamá, ¿veis? Esas conductas de atención conjunta, y sin embargo el de la derecha está manipulando el objeto, lo tira, le están hablando, no se escucha, pero no mira a su mamá, no mira a la terapeuta. Es decir, ahí ya estamos viendo que hay cosas en el desarrollo que se están comenzando a alterar. ¿De acuerdo? Es algo muy interesante los vídeos que vienen en esta página, que yo os recomiendo. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, hay una otra prueba de screening que ya tiene bastantes años, se suele utilizar a partir de los 6 años, que es en la escala autónoma para la detección del síndrome de Asperger, que ahora se llama TEA nivel 1, ¿no? Y el autismo de alto funcionamiento, términos que no me gusta, lo de autismo de alto funcionamiento, ¿no? Y los que llevamos tiempo trabajando, sabemos que lo de alto funcionamiento, primero, es una descripción, tiene ahí un punto peyorativo, y por otro lado no describe realmente las dificultades que puede tener esa persona que supuestamente tiene un alto nivel de funcionamiento. Y es una escala interesante, ahí si da una puntuación de 36, pues decimos, oye, aquí es una banderita, ¿no? Puede estar pasando algo, ¿no? Veis que son 18 ítems y tienes que irlos señalando como ahí viene indicado, y son pruebas de fácil adquisición. La evaluación específica, estandarizada del autismo, tiene unas particularidades y por un lado es importante que esto sea algo multidisciplinar, es decir, que el especialista, hablamos del psicólogo educativo, tenga en cuenta la información de otros expertos, y no fiarse ni en el ojo clínico ni en su único conocimiento, ¿no? Que sea multifuente y multimétodo, Tenemos que hablar con distintos profesionales y utilizar distintos procedimientos, porque eso lo que hace es aumentar la fiabilidad de lo que estamos buscando, ¿no? La validez de la información también es importante, es decir, cuando nosotros trabajamos con los papás, estamos en una entrevista con los padres, no conducir la entrevista de manera que hagan suposiciones sobre lo que ellos suponen que pueden estar viendo, sino datos objetivos y concretos. Usted ve X, usted no ve X. Es muy importante la validez de la información. Y el juicio del psicólogo, que no sepa solo de autismo, porque si sabe solo de autismo va a haber autismo por todas partes. Es importante que sepa de otras cosas también, ¿no? La observación que decía antes, contextual y funcional, y en eso vuelvo a repetir que el entorno educativo es un entorno privilegiado, que tenemos que poner en valor, y que el objetivo final son de poder detectar las discapacidades de la persona y las necesidades, ¿de acuerdo? Esos, digamos que son de las pruebas como las más utilizadas, sobre todo las dos de la izquierda, que veis el ADIR, que es una entrevista desde los 2 años hasta personas adultas,
desde el A2, que es una escala de 12 meses hasta adultos, que nos ayudan, se complementan y son las herramientas que se utilizan en el diagnóstico, pero que no deben de utilizarse solamente estas herramientas para diagnosticar, ¿eh? Es decir, el peso no debe de recaer solo en lo psicométrico, sino también en esa otra parte de observación. A la derecha también veis el CARS, que es una prueba sencillita que te da como distintos niveles de gravedad, ¿no? Hay que hacerse, como muchos productos americanos helados, hay que hacer un curso para acreditarte, tienes que pagar tu curso para poder utilizar esta prueba. Lo que recrea son distintas situaciones, lo que recrea helado son distintas situaciones, y eso es interesante porque poda de toda la información irrelevante y presenta como mini experimentos a la persona y utiliza unos datos que son fiables y válidos, ¿no? Pero que, repito, como veis ahí los datos, no hay una sensibilidad y una especificidad del 100% en ninguna de las dos. Es fundamental complementarlos con la observación del psicólogo experto, ¿de acuerdo? Bueno, iba a comentar una cosa, pero estos datos que veis ahí son los más sensibles en la escala A2. Cuando hay una alteración en esos ítems que veis ahí, digamos que tenemos que tener más atención y hacer un seguimiento más estrecho de esa persona. Evidentemente no concluir que tiene autismo, pero tiene que ver con el contacto visual, el uso social de la mirada, el uso de gestos para compartir información. Es decir, el no uso de gestos, no uso del contacto, es decir, esas conductas que veis ahí alteradas, ¿de acuerdo? Cuando tenemos niños muy pequeñitos, o incluso niños que tienen discapacidad intelectual asociada y los procedimientos estandarizados, o sea, otro tipo de pruebas, cuando queremos hacer una evaluación cognitiva de niños pequeñitos, que es el segundo punto, ¿no?, y de procesos psicológicos, o niños que tienen una discapacidad intelectual asociada, pues tenemos herramientas como el Currículo Carolina, el Merrill Palmer, y esta prueba que a mí siempre me ha gustado bastante, el PEP-3, que es muy manipulativa y que en casos lo utilizamos mucho a nivel escolar en centros de educación especial porque nos dice cómo está, con independencia de la etiqueta, esa persona a nivel de desarrollo, en distintas áreas de desarrollo. Y este es el punto de partida para la intervención, ¿de acuerdo? Orienta la intervención, porque una de las dificultades que tienen algunas intervenciones es que no adaptan lo que tú le pides al niño con el nivel de desarrollo que el niño tiene, ¿no? Y esto es absolutamente crítico. En la evaluación cognitiva, ya cuando utilizamos pruebas de funcionamiento cognitivo general, hay muchas. Veis ahí el WISC arriba y abajo el Leiter, que son, digamos, que prueba digamos, el Leiter es una prueba que evalúa inteligencia no verbal, además de otras cosas, es una prueba muy interesante, y el WISC, y ahí veis en el recuadro que tenemos que valorar si la competencia cognitiva, a veces lo que sucede es que la competencia cognitiva es más baja que la capacidad cognitiva. Es decir, a la hora de trasladar esas estrategias al mundo real es donde están las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, eso es un caso de un chico en el que tiene TEA con TEL en azul, veis, y abajo una persona con TEA en la que veis esa discrepancia en esos dos índices, ¿no?, de capacidad y de competencia, probablemente porque la memoria verbal ahí está alterada en la persona con TEL y eso hace que haya una discrepancia de la capacidad y de la competencia, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante es establecer, que es algo muy típico de autismo, el perfil de puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? El perfil cognitivo de las personas con autismo es un perfil de picos y valles de habilidad. Esto es algo importante. Y esto no digo que lo tengan que hacer todos los psicólogos educativos, pero sí tener como referencia, y como neuropsicólogo, veis ese modelo, que es un modelo neuropsicológico, que si queremos profundizar un poco más en la evaluación, en este caso en la evaluación cognitiva, este modelo que nos dice es cómo aprende el alumno, y nos dice que para el aprendizaje hay unos facilitadores y unos inhibidores, es decir, los facilitadores es la atención, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, y si eso está alterado va a tener dificultades para aprender, para adquirir conocimiento, que es lo que veis a la derecha. Y evidentemente para esto son necesarias una serie de funciones como las sensoriales, las motoras,
el escaneo visual, las funciones motoras gruesas. Alrededor veis como distintas pruebas en las que se pueden evaluar, evidentemente no son únicas, pero con las que se pueden evaluar estos aspectos, ¿de acuerdo? Si hablamos de autismo, hablamos de procesos cognitivos, pero también de procesos psicológicos. Los cognitivos están dentro de los procesos psicológicos, pero hay otros procesos cognitivos que tienen que ver con aspectos sociales, y aquí está la cognición social, que es algo crítico en las personas con autismo. De manera que tenemos que evaluar aspectos que tienen que ver con la atención conjunta, con esas habilidades a las que los humanos dedicamos la mayor parte del tiempo en nuestra vida diaria. El mirar a los ojos del otro, el interpretar gestos, la dirección de la mirada, esto da muchísima información. La voz, el movimiento humano, interpretar caras, o la teoría de la mente, interpretar, ¿vale? Poder predecir el comportamiento del otro en base a sus posibles intenciones o su conocimiento, eso que no podemos observar, pero que tenemos que inferir. Y las emociones. Y estos aspectos sabemos que en mayor o menor medida están alterados en las personas con autismo y tenemos que evaluarlos, ¿de acuerdo? Otro aspecto son las funciones ejecutivas, y aquí os pongo que es muy importante interpretar los datos no solo a nivel cualitativo, sino a nivel cuantitativo. Y este es un trabajo que hicimos con Francisco Rodríguez Santos, una serie de especialistas, o sea, un grupo de profesionales en centros escolares con personas con autismo con alta capacidad intelectual, ¿no? Y en una tarea de función ejecutiva, hay una prueba que se llama ENFEN, y hay una tarea que es la tarea de anillos, que veis ahí la foto, ¿no? Hay que transferir las anillas de una posición inicial a una posición final siguiendo una serie de pasos, ¿no? Y tiene una particularidad: para avanzar hay que retroceder. Y esta es una prueba de planificación, pero las personas con autismo con elevada inteligencia, los niños que fallaban en esta prueba, no lo hacían por problemas de planificación, lo hacían por problemas de flexibilidad. Es decir, la interpretación de los datos de las pruebas es importante, ¿no? Sabemos también que, y estos son datos recientes, que hay una alteración de velocidad de procesamiento. Evidentemente no todas las personas con autismo tienen la velocidad de procesamiento alterada, pero hay datos que nos dicen que esto tenemos que evaluarlo. Nos dicen Zaparrata y colaboradores en el año 2022 que esto puede ser algo común en personas con TEA y tener importantes implicaciones en el desarrollo de procesos psicológicos. Si la velocidad de procesamiento es más lenta, podemos tener dificultades a nivel comunicativo, a nivel de lenguaje, a nivel social, incluso a nivel motor, ¿vale? En tercer lugar, siguiendo el esquema que nos plantea Autismo Europa, tenemos que valorar las habilidades adaptativas, cómo pone en práctica esa capacidad en la vida diaria, ¿no? La persona, porque a veces puede tener capacidad para poner en marcha estrategias, pero a la hora de ponerlas en marcha tener dificultades. La diferencia entre la capacidad cognitiva y las habilidades funcionales en las personas con autismo es importante, y la generalización las dificultades de generalización del aprendido son importantes, ¿no? Ahí veis unos datos de la BAS y veis en la izquierda datos rellenados por los profesores de una niña, y a la derecha por los padres, ¿no? Entre otras cosas, evidentemente no llega solo con estos datos, pero veis como las diferencias que existen entre un entorno, un contexto y otro, y que es importante. Esto nos da explicación sobre las habilidades que se ponen en marcha, pero también sobre el funcionamiento en diferentes contextos y sobre esas dificultades de generalización, ¿no? Porque sabemos que estas habilidades adaptativas, que tienen que ver con habilidades de la vida diaria, pueden tener su origen en dificultades en funciones ejecutivas, de flexibilidad, de planificación, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar, pero os lo pongo ahí porque es algo importante que hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar también la comunicación y lenguaje y todos los componentes, ¿no? Este modelo del 78 de forma del lenguaje, una cosa es la forma del lenguaje, otra cosa es el contenido, la semántica del lenguaje, y otro la pragmática, el uso del lenguaje. Un ejemplo que ponía un amigo, ¿no? En invierno, si yo entro aquí en pleno enero con nevada y se me cae el moquillo y pido un papel, un alma caritativa, cualquiera de vosotros me va a extender un Kleenex, ¿no? Y no me va a dar una hoja, no me vas a dar
porque entiendes que por mi conducta y por el contexto entiendes realmente mi necesidad, ¿no? Esa es la diferencia entre comunicación y lenguajes. Eso es lo que significa la pragmática, y por eso les cuesta y tienen tantas dificultades a veces las personas con autismo para entender la comunicación. Bueno, tenemos que hacer una evaluación de los distintos componentes de la comunicación, sobre todo del uso, y en el caso de personas con autismo que necesitan apoyos visuales, ya tenemos herramientas que nos dicen qué apoyo visual puede ser más indicado, porque no es lo mismo un pictograma que una fotografía o que un objeto real, y tenemos el confort, porque lo que tenemos es que adaptar los apoyos visuales a personas que en un porcentaje importante son pensadores visuales, pero no todo tipo de información visual es igualmente válida, con lo cual es muy importante. Y esta prueba nos da pistas, nos da elementos en que basar, en que fundamentar nuestra intervención. Tenemos que hacer en una evaluación la evaluación física y médica. No nosotros, sino tenerla en cuenta, ¿no? Como psicólogos no vamos a hacerla, pero tenemos que tener en cuenta estos datos de alimentación, de sueño, de datos neurológicos, de pruebas genéticas que nos pueden ayudar. Ahí veis el QEG, que nos dice cómo hablan esas regiones cerebrales que os decía, cómo hablan las neuronas entre sí, y eso lo comparan con una base de datos y nos dicen esos procesos a nivel neuropsicológico cómo están funcionando. Cada vez vamos teniendo más datos, como más específicos, son interesantes. Es un componente importante. ¿Por qué? Porque puede interferir con los aprendizajes, porque puede interferir con otra serie de habilidades. Y estos datos de Amitía del 2022 vemos que además de autismo puede aparecer patología asociada que tiene que ver con lo que nos pasa también a nosotros, que tenemos otras cosas, además de ser neurotípicos. Lo que pasa es que ellos tienen, a veces, por su propia condición, por sus propios hábitos, por su forma, a veces por sus capacidades adaptativas, tienen... digamos, están en situación de mayor vulnerabilidad, de tener problemas digestivos, problemas de distinto tipo, que hay que conocer, ¿no? Que veis ahí, ¿no? Porque lo que dicen estos datos de 2023, dice, el autismo no solo afecta al cerebro, sino a todo el organismo, entonces puede haber alteraciones digestivas, problemas de sueño, neurológicos y visuales, entre otras, ¿eh? Eso lo pongo ahí entre signos de interrogación, porque esto tiene que demostrarse, pero parece que hay datos que nos dicen que esto es así, y de hecho, existe digamos, hay como un protocolo de detección en los primeros 30 días que tiene una especificidad del 90% y una sensibilidad cercana al 50%, que nos dice que con datos que tienen que ver con cosas como la prematuridad, el bajo peso al nacer, el sueño, se puede predecir la aparición de autismo en un porcentaje, evidentemente no del 100%, pero ya hay datos que nos están diciendo en Estados Unidos, esto es una investigación del 2023, que los datos de salud también pueden ser importantes, ¿no? Esto lo que hacen es una base de datos enorme y lo han hecho con 45.000 niños, ¿no? Esto lo hacen, dije 30 días, en el primer año, ¿de acuerdo? Datos en el primer año. Tenemos que saber que a veces puede aparecer comorbilidad o trastornos asociados, solapamientos con otras cosas. Nosotros tenemos ahora varios casos. Tenemos casos de chicos que tienen trastorno obsesivo-compulsivo, o que pueden tener una depresión, o que pueden tener problemas de ansiedad, que no son explicados por el autismo y que se atribuyen al autismo. Y el autismo, como decía Díez Cuervo, eclipsa eso que está por debajo. Y en personas que tienen necesidades de apoyo importantes, a veces esto es difícil de diagnosticar. Y ahora y lo he puesto ahí para que lo sepáis, digamos, un proyecto de estudio piloto del Gregorio Marañón en centros educativos, que lo que está haciendo es, no en autismo, pero están empezando a valorar, ya hay algunos casos de personas con autismo que tienen otros comorbilidades asociadas que ya las están empezando a detectar, y lo que hacen es, han hecho un estudio piloto que pretenden extender a centros de educación especial, digamos, tratar lo que es la parte de patología asociada, poder orientar a los profesores. Bueno, os dejo ahí el dato, ¿de acuerdo? Nosotros, como psicólogos, tenemos que poder evaluar... Vale, ¿tenemos hasta la...? Bueno, vamos a ir rápido. Las posibles alteraciones de conducta con el análisis funcional de conducta,
y sobre todo dos aspectos, ¿no? El contexto, el funcionamiento y el contexto familiar, las necesidades que puedan tener las familias de formación, a veces de atención psicológica, de información, de colaboración. Y en el contexto escolar tenemos que evaluar cómo se relacionan con ella, cómo perciben a la persona con autismo los compañeros, cómo se comunica, el grado de estructuración del entorno. Hay una serie de variables que tenemos que evaluar, ¿no? Esta es una prueba ya antigua de adaptación y participación social que evalúa las estrategias que pone en marcha cuando interactúa la persona con otra, ¿no? Y que nosotros utilizamos desde hace tiempo en personas con autismo. Es una estrategia muy útil. Bueno, como vamos muy retrasados, os he puesto datos que tienen que ver con variables de evolución y de factores que influyen en los aprendizajes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar de intervención. Ahí veis que desde que se demostró que las personas con autismo podían aprender y desaprender conductas, fijaos, en los años 60, digamos que las intervenciones en autismo, las intervenciones psicoeducativas, se han ido centrando en distintos aspectos. Y no es que se hayan ido dejando atrás, sino que, digamos, que ha ido ampliando nuestro conocimiento y nuestra capacidad de respuesta. Y si al principio los programas se centraban exclusivamente en la conducta, descontextualizada, se empezó a trabajar en entornos naturales, posteriormente se dio más énfasis en los procesos psicológicos, de ahí pasamos a la intervención centrada en la persona, luego se centró mucho el trabajo en las familias, porque son el contexto familiar el que provee de más oportunidades, sobre todo en niños pequeñitos, el poder formar a las familias, y ahora hay como mucho énfasis, mucho trabajo en la mediación del entorno social, es decir, trabajar con compañeros, trabajar con profesores, trabajar con otros profesionales del centro que son profesionales no educativos, de manera que eso es la intervención basada en la evidencia, que son datos de investigación, experiencia del profesional y características de la persona. Adaptar la intervención a la persona, pensar primero en la persona y luego pensar en la intervención, tener datos y sobre todo la experiencia del profesional. Tenemos muy poca evidencia de que las cosas funcionan en autismo. Tenemos evidencia, pero no tanta como podemos pensar. Cada vez vamos teniendo más, ¿de acuerdo? Porque, bueno, lo voy a explicar ahora. A ver. Y tenemos ahí al alumno con TEA, ¿veis? En la intervención psicoeducativa tenemos el currículo general y el específico, hay una serie de intervenciones que actúan sobre eso que hemos hablado antes, ¿no? Y tenemos un contexto, que es el contexto físico, en el que lo que hacemos es plantear la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad sensorial, ahora lo vamos a comentar, y la adaptación de los materiales, entre otras cosas, el contexto social, en el que lo que hacemos es formar al personal no docente, a los compañeros, sobre todo esa formación que tiene que ver, en muchos casos, con las creencias que tienen en relación al autismo, con los conocimientos que tienen, y porque eso se va a traducir en las actitudes a la hora de intervenir, ¿no? Y la psicoeducación y la colaboración familiar, en el contexto familiar, que son absolutamente fundamentales, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis, os he puesto adaptaciones y apoyos que tienen que ver con lo que es educación ordinaria a la izquierda y educación especial a la derecha, que van desde poco significativas en centros ordinarios, poco significativas de acceso y significativas, y los apoyos que van variando de menor nivel de apoyo a mayor nivel de apoyo, ¿de acuerdo? De manera que nosotros disponemos de muchas intervenciones en distintos momentos evolutivos de la persona en distintas etapas, y tenemos una serie de, ahora vais a ver, os voy a poner ejemplos de programas concretos, una serie de estrategias educativas que sabemos que funcionan. Por ejemplo, el aprendizaje sin error, que es facilitar el éxito en la tarea, sobre todo en niños pequeños o niños que tienen poca motivación, un aprendizaje conectado al conocimiento práctico de sus vivencias, que a veces vemos que pueden tener dificultades en el conocimiento práctico del mundo y que les sirva el aprendizaje funcional.
En personas que tienen dificultades para el manejo de la escritura, podemos utilizar sistemas alternativos a la escritura, como puede ser el ordenador, o utilizar tablets, utilizar otros sistemas. Sabemos que, por ejemplo, el principio de Prema, de utilizar actividades que son más motivantes después de actividades que son menos motivantes, es una estrategia que en el contexto educativo funciona. A veces, cuando tienen problemas de relajación, el disponer de rincones de relajación, de lugares donde ellos puedan bajar ese nivel de activación, es una estrategia interesante. La actividad física la tenemos que adaptar, sobre todo cuando hay dificultades motrices, y ahí tenemos que pensar en qué tipo de actividad es la más indicada en función de esas dificultades, ¿no? El uso de intereses como refuerzo es absolutamente fundamental. A veces les ayuda mucho a relajarse el que tengan ratitos donde puedan utilizar, y sobre todo el desarrollar esos intereses. Eso que hace años se decía que era algo obsesivo, ¿no? Es cierto que a veces, en algunas ocasiones, algo que puede ser enormemente placentero, si una persona es como muy insistente, se nos puede dar la vuelta, pero este no es el caso, y en general es algo que es absolutamente fundamental, ¿no? Tenemos que adecuar las tareas al nivel de activación de la persona, sabiendo que hay niños que son más movidos y necesitan ratitos en los que tienen que moverse para poder seguir trabajando. Hacer una enseñanza explícita de esos aprendizajes implícitos que ellos requieren que aprenderlos, sobre todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, de forma muy explícita, y estrategias como los grupos de trabajo, ¿no? que les ayudan a interactuar. Para que esos programas funcionen, que esas intervenciones funcionen, os he puesto que es fundamental utilizar los intereses. Y ahí tenéis como distintos intereses de distintos niños, para los que ha supuesto un antes y un después en su desarrollo, en su evolución a nivel educativo, el poder utilizar, el poder adaptar, que no siempre se puede, estos intereses a el aprendizaje de habilidades de lectoescritura, por ejemplo, o habilidades como las que hemos comentado antes, ¿no? Los intereses ayudan a conectar con el alumno y facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ahí os he puesto que, siguiendo la hoja de ruta Autismo Europa, estas intervenciones, para que funcionen, tienen que cumplir como 4 criterios, ¿no? La personalización, la individualización, la estructura, os voy a comentar para que se entienda, la intensidad y generalización, y la participación familiar. Digamos que serían las 4 patas del banco. En atención temprana hay un modelo, un programa, que es la ITEA, que es muy interesante, porque lo que hace es coger lo que funciona de distintos métodos, distintas estrategias, y trabaja con niños muy pequeñitos. No tiene muy poca evidencia como modelo, porque tiene muchas cosas, pero digamos que los ingredientes de la receta sabemos que son buenos ingredientes, ¿de acuerdo? Ya se está empezando y me consta que AETAPI, la Asociación de Profesionales del Autismo en España, está haciendo algunos cursos para poder evaluar el impacto, es decir, detectar la evidencia del impacto de las habilidades del que está trabajando con el niño, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, grabándoles en vídeo, codificando, es decir, es muy interesante. Y eso que veis ahí se llaman escalas Mons, ICC y BOS, y ya se están impartiendo algunos cursos, y nos están ayudando a saber qué ingredientes activos son los FETEN, los buenos, ¿no? Porque es lo que nos interesa al final, saber por qué funcionan las cosas, ¿no? Que está mejor, pero hay que demostrar por qué está mejor. Es decir, hay que demostrar que lo que haces es mejor, no solo que no hacer nada, sino mejor que hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Algo muy importante que tiene que ver con el ámbito educativo son las habilidades de autodirección y autorregulación. Y eso pasa por adaptaciones del entorno y de los materiales. Estamos hablando de funcionamiento ejecutivo, de autorregulación de los procesos cognitivos, de lo que me ayuda a aprender, por decirlo así, ¿no? Y entonces ahí os pongo que, para ayudar a las personas a que sean más autónomas en contextos educativos, ¿vale?, que hagan tareas de forma autónoma, sin la dependencia en exceso de la ayuda del profesional, ¿de acuerdo?
para que esos contextos, ayudar a que esos contextos sean más comprensibles, sean más libres de ansiedad, pero sobre todo para trabajar esas estrategias de autodirección en la persona. Se trata de ir pasando de modificaciones en el ambiente físico hasta la utilización de ayudas externas y estrategias metacognitivas, ¿no? Que son ya las estrategias que esa persona ha interiorizado y las pone en marcha, ¿no? Y aquí tenemos, en educación infantil, primaria y secundaria, el método TEACH, que tiene que ver con la modificación del entorno físico y lo que se basa en la estructura del entorno, para mejorar la comprensión del entorno por parte de la persona, para mejorar la accesibilidad cognitiva, la rutina, para ayudar a que la persona sea capaz de predecir y sea capaz de afrontar los cambios, la funcionalidad que le sirva a la persona y que tenga sentido para ella, ¿no? Mejora los procesos de aprendizaje, aumentar la autonomía del alumno y mejorar su bienestar, es lo que ahí pone, ¿no? Y aquí que veis, digamos, los 4 pilares. Información espacial es uno de ellos, ¿eh? Decidme lo que veis ahí. En la puerta de mi despacho está el pictograma con mi foto, ¿no? Ahí nos da información de lo que sucede en ese espacio. Las agendas que ayudan a la estructuración espacial, es como un reloj adaptado de las actividades diarias. La actividad independiente, que ayuda a que la persona haga las tareas sin necesidad de la ayuda del profesional, y la información visual de distintos elementos del entorno. Aquí la clave es personalizar, y esto que veis aquí, que puede parecer a algunos que solo se utiliza en entornos en contextos educativos de educación especial, no solo en educación especial se utiliza, porque el método lo puedes adaptar, ¿no? De manera que otro punto son las ayudas externas, que nos sirven para, como veis el caso de este niño a la izquierda, utiliza un temporizador para poder controlar el tiempo en una composición escrita, porque si no se podría pasar ahí mucho tiempo haciéndola, ¿no? O para preparar la maleta, planificadores que ayudan a poder organizar la conducta orientada a un fin. Y la idea del uso de ayudas externas es enseñar a la persona a utilizar esas ayudas externas, que las puedes utilizar para una clase de lengua, una clase de matemáticas, y las estrategias metacognitivas, ¿no? Que son realmente el que la persona sea, a veces partimos de guiones y utilizando elementos que les motivan, sean capaces de utilizar esas estrategias de manera interna para regular la acción y para, no sé si se entiende viendo ese ejemplo, para realizar distinto tipo de tareas, ¿no? De manera que lo que se propone ahí es que en realidad este programa tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, porque ayuda a atender a lo relevante, a definir objetivos, a la flexibilidad, a controlar distractores y a chequear lo realizado. Y en el ámbito educativo es uno de los elementos importantes. Otro elemento con la accesibilidad cognitiva es la accesibilidad sensorial. Y sabemos que a veces, si una persona está atendiendo a un estímulo que le altera y que le inunda, no va a atender a lo que tiene que atender y puede llegar a ser dramático. Y ahí veis distinto tipo de apoyos, apoyos de luces incandescentes en lugar de fluorescentes, o LED que no parpadean tanto, porque a algunos niños eso sabemos, o a algunos adolescentes eso les puede molestar mucho, el uso de cascos, el rincón de relajación, ubicación de la persona en distintos lugares, el low arousal que dicen los británicos, modificar el timbre para que no haga tanto ruido, una pequeña adaptación, ¿no? Los guantes, las pelotas de tenis que veis en las patas de las sillas, que ya están implantadas en muchísimos centros, y que cuando todas esas medidas no son suficientes o incluso de manera complementaria, tenemos que trabajar la desensibilización directamente. Hay que hacer desensibilización, hacer una jerarquía, adaptarla y hacer desensibilización sistemática de la que conocemos los psicólogos, ¿no? Vamos fatal de tiempo, ¿verdad, Antonio? Mirad, esto es lo que nos dice 10 minutos. Esto es lo que nos dice Alejandro, que participó en el curso del COP en relación a las alteraciones sensoriales. Escucha, a ver si se escucha. ¿No se escucha? Ay, qué pena. Ponle el micrófono. ¿Dónde? ¿Así? Bueno, a ver.
Sí, se puede. Era escuchar, bueno, lo que nos viene a decir Alejandro, ponlo si puedes, está recordando su paso por el instituto, ¿vale? Cuando estaba en el instituto. Y algo que él vivió de una manera tremenda. Sí. Ah, muchísimas gracias. Vale. En cuanto a problemas sensoriales, ahí os puedo afirmar que en mi época del instituto, una cosa sí le tenía, bueno, para decirlo, que no quería acercar, el timbre. En el momento que te sonaba al inicio, terminar de clases, tenía que meter una distancia de seguridad porque el sonido era tan estridente que como estuviera cerca de él, tenía que buscar un martillo pedrero para reventarlo. Fue y duró desde primero de eso hasta segundo de bachillerato, cuando ya entré a la universidad. Mirad lo que nos dice. A veces pequeños cambios pueden significar, pueden ser muy importantes en la vida de una persona, ¿no? Y es lo que nos dice Alejandro en relación al impacto que esto ha tenido en su vida, ¿no? Bueno, tenemos ahí datos de la comunicación y lenguaje, que sabemos que es absolutamente importante, y cuando trabajamos con las personas con autismo, que tienen un buen desarrollo, pueden tener un buen desarrollo lingüístico, pero saber que el lenguaje figurado, que en los adolescentes pues, se utiliza mucho, ¿no? Expresiones como las que veis ahí, que pueden no entender esa doble intención, qué decir de los chistes, incluso el saber cómo tienen que dirigirse y a quién tienen que dirigirse en función de la confianza, mayor o menor confianza que puedes establecer con las personas de tu entorno a la hora de dar determinada información, ¿no? Son elementos que tenemos que enseñar a usar de forma explícita, a usar y comprender el lenguaje, ¿no? En estos casos. Bueno, os pongo ahí dos en relación a lectoescritura, un programa que es el Leo con Lula, que es muy interesante, ¿de acuerdo? Se basa en lectura global. Y este programa, que tiene que ver con competencias en uso del lenguaje y la lectoescritura, que es Impronta TEA, que es muy, muy, muy interesante, que se utiliza que está pensado para personas con TEA, pero también es útil para personas que tienen TEL, no solo personas que tienen trastorno del espectro del autismo. Está pensado para la etapa infantil y primero de primaria, materiales digitales. La idea es que a través de, como la Fundación Tripartita, a través de entidades que hacen la formación, se puedan dar estas 20 horas de formación que dura este curso. Y es algo muy interesante, pero que está tratando Pedro, que es el autor, de hacerlo en la pública, pero que los clichés de la pública se adaptan con dificultad a algo que es online. Y bueno, ahí parece que está teniendo dificultades, pero es un programa muy interesante de trabajo, no de lenguaje en base a recetas, sino en base a distintas dimensiones, y que es, digamos, el proyecto de fin de carrera de vida de un logopeda, un psicólogo y logopeda tan extraordinario como Pedro, ¿no? Un programa abierto que incorpora materiales y que trabaja, como veis ahí, con distintas unidades temáticas, y trabaja con materiales que tienen derechos de autor, pero que se ceden de manera gratuita por medio de ordenadores que van a una red y que son estanco, de manera que se utilizan para el fin que se utilizan, pero que no se pueden compartir. Pero es muy interesante combina materiales físicos con materiales que tienen que ver con un montón de vídeos y de aplicaciones que nos podemos encontrar en la red, que están seleccionadas con un criterio profesional, ¿no? Y que admite que los profesores puedan incorporar nuevas cosas con un filtro, evidentemente, de que todo lo que va entrando pues, se va adecuando a... Es un programa vivo y se llama Impronta, y es una palabra muy bonita porque la impronta es lo que deja el profesional en el alumno, pero también es lo que deja el alumno en el profesional, y es el que hace que el profesional tenga que idear y tenga que generar este tipo de materiales. Es un programa muy interesante, ¿no? Esta página que os pongo ahí, Soy Visual, tiene materiales que tienen que ver también con áreas como matemáticas, aparte de las otras que hemos comentado, lectoescritura, comunicación.
Bueno, os he puesto como algunos ejemplos y esto sí que es importante. Las dificultades fundamentales o nucleares de las personas con autismo son las dificultades, que duda cabe, las dificultades sociales, de interacción social, ¿no? Lo que define al autismo. Ahí tenéis algunos datos en educación infantil, como programas de 15 minutos de juego estructurado entre niño con TEA y niño sin TEA, con canciones y juego motor social. Juego motor social es como el corro de la patata, para que os hagáis una idea. Los americanos utilizan otros juegos. Incrementa la participación social de los niños y se generaliza a lo largo del tiempo. Encuentran en este trabajo, ¿no? O este otro, que en educación infantil también con la intervención Jasper, por maestros en el contexto escolar, es decir, el especialista forma al maestro y durante 6 semanas mejoran la atención conjunta y aumentan el tiempo de interacción social con otros compañeros y el tiempo de interacción con objetos. Es muy interesante. Y sobre todo lo interesante es que los maestros pudieron mejorar un déficit nuclear de los niños con TEA en un contexto escolar, dicen los autores de este estudio. Uno de ellos es Connie Casary, que es una experta en autismo que lleva muchos años trabajando. Y esas son como las patas del banco de ese programa, ¿no? En educación primaria tenéis que lo que hace es el Remaking Recess, digamos que está mediado por personal del centro, no solo profesores, profesionales del centro, en entornos no estructurados, ¿de acuerdo? Como puede ser el recreo. Y entonces lo que logran es aumentar las interacciones, los chicos pasan menos tiempo solos y sobre todo los profesionales dicen que encuentran fácil de implementar las estrategias en el entorno escolar, que no es poco. Es decir, que el profesional que las tiene que implementar, que a veces tiene una sobrecarga enorme, que te diga, oye, es que esto no me ha supuesto una sobrecarga en el sentido de que han sido estrategias fáciles que han supuesto un cambio importante para muchos chicos. Y ahí veis como los distintos tipos de... Una de las cosas que hace este programa analiza el nivel de juego solitario, el niño que está como espectador observando a niños sin TEA, pero no participa, el que hace juego paralelo, como distinto, como digamos, es como un espectro de habilidades de juego, de situaciones, para poder pasar de una a otra con estos apoyos y los datos que veis ahí, ¿no? En educación secundaria, esto me pareció muy interesante, el uso de intereses perseverativos, dice, ¿no? Intereses restringidos, el cómo puede mejorar la interacción social, ¿no? Y entonces aquí hay que individualizar. Una persona que le gusta mucho un juego de cartas o un club de trivial de películas y lo que el adulto es facilitador, pero está mediado por los propios compañeros que trabajan con su compañero con TEA, y aumenta el tiempo e iniciativa de las interacciones. Y el hecho de que estos digamos, intereses, estos reforzadores sean naturales, pues ayuda a mejorar la participación y la generalización y la interacción, ¿no? Son interesantes. Han surgido una serie de trabajos en nuestro país que podéis descargar de internet, que hablan de que trabajando este área, el área social, el profesor como facilitador, ¿no? y no como solucionador de problemas, ¿no? Es un cambio de rol ahí. Aumentan significativamente la participación social de los alumnos con TEA y ayudan a prevenir y actuar ante el acoso escolar, ¿no? Entre otras cosas. Es interesante, ¿no? Sí que, como resumen de estas cosas, vemos que tanto la accesibilidad cognitiva y comunicativa, por medio de pictogramas, por medio de métodos como el Teach, etc., vemos que mejoran la autonomía en tareas escolares. Os decíamos que no tenían una evidencia al 100%, pero sí tienen evidencia el aprendizaje y reducen la ansiedad en el entorno educativo. Sabemos que las adaptaciones de acceso, como la que plantea Pedro Gortázar en el área de comunicación y lenguaje, son elementos críticos para el desarrollo de estos alumnos. Es un elemento fundamental la comunicación, por eso quería hablaros de esos programas. Y las intervenciones sociales, esto es un dato de investigación importante, que capacitan a compañeros y profesores, son más eficaces que las dirigidas solo al alumno con TEA. ¿De acuerdo? Estos son una de las conclusiones de Connie Casary. Sí es verdad que a veces se ve que si se retiran los apoyos, los efectos no se mantienen en el tiempo. A veces nos pasa también con los sistemas de comunicación.
se utiliza PECS durante un tiempo, se deja de utilizar, es decir, es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes que se utiliza con personas que tienen otro nivel de apoyo, ¿no? Y es importante mantenerlo en el tiempo. Sabemos que el impacto de la intervención, y ya acabo, Antonio, para alumnos con TEA, beneficia a alumnos que no tienen TEA, alumnos con TEA, pero también con discapacidad intelectual, con TEA subclínico que decíamos antes, es decir, con distintas dificultades, pero también alumnos con desarrollo típico, que veis aquí, DT es desarrollo típico. Y eso tiene que ver con lo que hablamos del diseño universal de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, o sea, mejorar la autodeterminación y que el aprendizaje sirva para todos y que se potencie la inclusión, ¿no? Educativa, se mejore la inclusión educativa. Os he puesto ahí algunos datos para que no ser demasiado técnico, de las cualidades. Esto es, después de muchos cursos de autismo, lo que los propios profesionales dicen que son las cualidades que debe de tener un profesional que trabaje con personas con autismo. Y esta página del equipo, que tenemos aquí a miembros del equipo de alteraciones graves de desarrollo de la Comunidad de Madrid, que me parece interesantísima y amplísima en cuanto a la información, y está pensada sobre todo para las familias, ¿no? Datos de ámbito educativo, sanitario, social y específico, datos también específicos relacionados con el trastorno del espectro del autismo. ¿De acuerdo? Para finalizar, todos estos programas tenemos que ser conscientes que en el contexto escolar no solo trabaja cada profesional desde su parcela, sino que tenemos que trabajar en equipo, evidentemente. Esto no es nada nuevo, pero sí es muy importante tener en cuenta a los profesionales educativos, pero también a los no educativos, además de los alumnos que no tienen TEA y que son compañeros del alumno con TEA, de la familia, ¿no? La coordinación interna y externa, también con otros profesionales externos, es absolutamente fundamental. Ahí os dejo 8 principios de buena práctica educativa de esta profesora de la Universidad de Birmingham, que trabaja en temas de inclusión educativa y que nos dice que hay como 8 principios clave. Uno es comprender las fortalezas, intereses y desafíos del adolescente y del niño con TEA, tener en cuenta a la persona con TEA en la toma de decisiones, la colaboración estrecha con padres y cuidadores, la formación de todos los profesionales, el ir incorporando buenas prácticas en autismo, tener un marco ético y un entorno que fomente la inclusión social, hacer un seguimiento de la persona en las distintas etapas educativas y evaluación de los progresos, y adaptar el currículo, la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Cosas que sabemos, pero que vemos que las pone todas juntas, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y esta estrategia que viene a resumir de forma muy sintética, y los británicos de esto saben mucho, en entornos educativos, clínicos, sociales, en los que trabajamos con personas con autismo, tenemos que tener en cuenta la importancia de la estructura, de la positividad, de la empatía, del bajo arousal y de la coordinación entre profesionales. Al final, la evaluación o el diagnóstico, como decía Buntix y Salok en el año 2010, nos tiene que llevar a poder determinar las necesidades de apoyo de la persona, poder definir los apoyos individualizados y lograr al final, que es lo que todos perseguimos, resultados personales, ¿no? Y hasta aquí era lo que os quería contar. Muchas gracias. Me he comido todo el tiempo. Bueno, muchas gracias, José Luis, porque es que la verdad que nos has dado un montón de información y realmente muy interesante. Te están felicitando por aquí, por el chat, que encantado. Yo te agradezco personalmente, pues, bueno, tu ponencia. Sé que estás muy liado, vamos, tienes muchas cosas entre manos, pero este ratito yo te lo agradezco personalmente y creo que eres una persona que, aparte de buen profesional, pues una buena persona que hace que todo sea muy fácil. Así que gracias, José Luis. Y gracias a todos por vuestra presencia, gracias a todos, bueno, los que estáis viéndolo online, y nos quedaría ya por terminar este ciclo de experiencias, que el día 12 de junio hacemos bueno, pues una breve ponencia sobre el proyecto SICE, que estará aquí nuestro decano, y por lo tanto él comentará este proyecto que se lleva a cabo pues desde la psicología educativa en centros escolares
bueno, pues para darle valor al psicólogo educativo. Y además tenemos que tener la Asamblea General, que en ese mismo día pues haremos esa parte de Asamblea General de la sección. Así que a todos muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos.